Aló. Sí, bendiciones. La Red Concilio Internacional Ríos de Agua Viva está en este momento con el hermano Edgar Quispe, de Lima, Perú. Vamos a llevar una primera parte o un diálogo entre el hermano y su servidor Rodrigo Villarco Gutiérrez acerca del diezmo. Amén. Él es Edgar Quispe, él es antidiezmo. Amén. Y bien, en este caso, la Radio Concilio Internacional Ríos de Agua Viva y Rodrigo Villarco aceptan que hay obreros fraudulentos. Amén. Que hay obreros que manejan mal, que son malos ministros conforme a la voluntad y a la palabra del Señor. Amén. Pero así como también hay malos ministros, también hay buenos pastores. Amén. Recordemos eso. Y bien, como usted sabe, en los antiguos tiempos, en los tiempos apostólicos, la gente se reunía en casas. ¿Por qué? Por el peligro que acechaba al hermano cristiano, a las persecuciones. Ellos se ocultaban, inclusive hay historia que ellos se ocultaban hasta en catatumbas, hacían sus cultos religiosos. ¿Por qué? Porque los romanos perseguían a los apóstoles, a los verdaderos cristianos, para matarlos. Amén. Eso lo vemos antes de Constantino, con Nerón, que mataba a muchos cristianos, que los sacaban de las catatumbas y de sus casas para matarlos. Eso lo vemos también con Pablo, que él era un perseguidor fiel de los cristianos, que se reunían por eso se reunían en casas, porque se ocultaban. Amén. Hoy en la actualidad no se reúnen en casas. Amén. Hoy en la actualidad un grupo de personas, 10 personas, forman una congregación. Amén. La palabra de Dios dice que Jesús... La palabra de Dios dice que Jesús se agarró de 12 discípulos para formar su iglesia. Amén. Entonces vamos a ver, conforme a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, si hoy en día las personas que endurecen su corazón para ayudar al ministerio de los verdaderos pastores, no de los pastores fraudulentos. Vamos a aclarar un punto, amados hermanos, usted que me está escuchando. Amén. Yo también estoy en contra de esos falsos pastores, de esos pastores que predican prosperidad. Amén. Hoy en este día, en el programa, en los últimos tiempos finales, que es transmitido por su servidor Rodrigo Villarco Gutiérrez, donde llevamos compartimientos de la palabra y también llevamos debates. Hoy vamos a tener compartimiento de la palabra acerca del diezmo. Amén. Esos hermanos, hay unos hermanos que generalizan que todos los pastores son malos ministradores, malos ministros de Dios. Amén. Pero hoy en día vemos que hay infinidad de pastores de renombre y malos de la prosperidad, los del G12, que piden el diezmo para su propio beneficio. Amén. Y por eso muchos hermanos cristianos endurecen su corazón y no ayudan a la obra ministerial de la iglesia. Amén. Hay hermanos que no se congregan, que quieren congregarse en casas, no se congregan en una congregación, en una iglesia. Amén. Recordemos que la palabra iglesia la palabra iglesia es en griego. La palabra griega dice que es una unión de personas. ¿Sí? Esa es la palabra iglesia, es lo que significa la iglesia, unión de personas. Hay iglesias que se conforman de 10, 15, 20 personas. Si se reúnen en una casa chica no caben. Amén. Tienen que rentar un lugar para congregarse. La palabra de Dios dice que debemos de congregarnos. Entonces, cuando usted se congrega, hermano, ahí en ese lugar se paga renta, se paga luz, se paga agua, se paga papel higiénico, olores,
para trapear, para tener ese lugar apto para que los hermanos lleguen y se sienten a gusto, se sientan como en su casa, amén. Pero hay muchos hermanos que a causa de los malos pastores, de los malos ministros, endurecen su corazón y no siguen eso, amén. Hay otros hermanos que se reúnen en casa, no ofrendan a Dios porque dicen que no es que es para el pastor. Ellos no se sujetan a un pastor, no tienen sujeción a un pastor, amén. Dicen muchas veces, se atreven todavía a decir que el pastor dentro de la iglesia es algo antibíblico, pero lo vemos eso en Apocalipsis, cuando el ángel de la iglesia, cuando el Espíritu Santo habla al ángel de la iglesia refiriéndose al pastor, al malak. La palabra malak o la palabra ángelus en griego y la malá en hebreo significa pastor, amén. Ese significado, pastor. Entonces, si el Espíritu Santo habla al ángel de la iglesia, se está refiriendo a un pastor, a alguien en el cual los hermanos que se reúnen tienen que estar sujetos conforme a la palabra de Dios, porque Él puso 5 ministerios en su iglesia para el beneficio y el crecimiento espiritual de los hermanos que se reúnen en el nombre de Jesús. Y hoy en este día, en la Radio Concilio Internacional Ríos de Agua Viva, vamos a dialogar con el hermano Edgar Quispe de Lima, Perú, acerca de esos diezmos del Antiguo Testamento y de las ofrendas del Nuevo Testamento. Recordemos que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento no viene el diezmo literal, amén. Y vamos a descubrir, conforme a la palabra de Dios, qué es realmente lo que usted, amado hermano, el Espíritu Santo disponga en su corazón, y qué es lo que usted debe de ayudar al ministerio del Señor, amén. No endurezca su corazón, amado hermano, no porque haya ministros falsos fraudulentos, que le vendan pañuelos ungidos y que le pidan el diezmo para su beneficio. No endurezca su corazón para ayudar al ministerio del Señor, amén. Y casi por lo regular, amados hermanos, esos varones que son antidiezmos no ofrendan, amén. Endurecen tanto su corazón que no ofrendan, amén. Pues bien, vamos a estar aquí con el hermano Edgar Quispe, vamos a iniciar, amén. Vamos a iniciar con una oración, primeramente. Vamos a ponernos en manos del Señor y que el Espíritu Santo haga conforme a su voluntad, conforme a lo que tenga hoy en este día, amén. Padre eterno, guardador de tu Torá, guardador de tu palabra, Señor. Padre eterno, guardador de Israel, guardador de Jerusalén, Padre, la tierra del gran Rey, Señor, donde un día va a venir Jesús, el Mesías, y va a pisar, Padre mío, el santo monte, Señor. Esa es la segunda venida, Señor, para tu pueblo, Padre. Para nosotros que esperamos al Mesías, que esperamos a Cristo, que esperamos a tu Hijo amado, que venga, Señor, nuevamente, se va a hacer presente, Padre, por tu voluntad, Señor. Mira, oh Dios, que hoy tenemos tantas dudas conforme a nuestra doctrina, tantas dudas conforme a nuestro corazón, Señor, que lo hemos endurecido tanto, Padre, y que no comprendemos tu palabra, que no comprendemos, Señor, que tú no pides un diezmo, Padre mío, que tú pides una entrega total, Padre, a tu ministerio, Señor. Tú no pides partes, Señor, porque tú eres el dueño, Padre mío, del dinero y de la plata, Señor. ¿Tú para qué quieres, Señor, lo que yo te puedo ofrecer, Padre mío, si no te ofrezco mi vida y mi amor, Señor? Si no cumplo, Padre mío, tus 2 mandamientos, Padre, que dice tu bendita y santa palabra, que te tenemos que amar sobre todo, Padre, sobre todas las cosas, Señor, y tenemos que amar a nuestro hermano, Padre. ¿De qué sirve, Señor, tener riquezas, Padre mío, si esas riquezas son para mí, Señor, y no para ayudar al pobre, Señor, no para ofrender a tu obra, Padre, no para ayudar a aquella persona que se dispone en su corazón ir a los cerros, Señor, a llevar tu palabra, oh Dios, a esas personas que ocupan, Señor, realmente en estos momentos que hay mucha hambre, Señor, aquella persona, Padre, viene el hermano Edgar, al parecer
Se le cayó la llamada. Vamos a ver si hacemos nuevamente la... Ok, ya está con nosotros el hermano, no lo así. Para aquellas personas que ocupan en este momento, Señor, para aquella persona que se arrima, Señor, a mí, y yo endurezco mi corazón y no lo ofrendo al pobre, Señor. Bendícenos, Padre, hablando a nuestro corazón y haznos comprender conforme a tu voluntad que tenemos que ayudar a tu ministerio, Padre, de gran manera. Pues bien, amados hermanos, iniciamos hoy. Aquí está el hermano Edgar. Bendiciones, hermano Edgar Quispe de Lima, Perú. Saludos, gracias por invitarme a dialogar contigo este tema tan interesante que sería los diezmos del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Buenas noches, hermano Rodrigo. Una vez más le agradezco la oportunidad de poder estar en radio y que es de mucha bendición y que sé que llega a muchas personas. Hoy día vamos a tratar un tema muy importante, un tema muy controversial que por causa de no escudriñar las escrituras y por dejarse guiar por los hombres y tradiciones de hombres que vienen ya de cientos de años atrás, no se ha corregido este asunto, sino por conformarse a lo que ya se les enseñó, no escudriñaron y pensaron que esta doctrina de un diezmo moderno es conforme a la voluntad de Dios. Pero en esta noche compartiremos, no buscamos que el uno sea más que el otro, sino buscamos ser edificados con la palabra de Dios y todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de nuestro Señor. Primeramente tiremos, hermano mío, porque a veces se levanta la carne en cada uno de nosotros, puede levantarse el orgullo, y el orgullo es el peor virus, el peor cáncer que puede hacer que un creyente se desvíe de la verdad. Solicito que entre los dos entreguemos al Señor esas cosas para que no se manifiesten, que tiremos abajo el orgullo del hombre y que dejemos que la palabra de Dios sea quien nos hable. Bien, yo quiero empezar, el tema que hoy vamos a compartir es sobre el diezmo. Amén. Quiero empezar con un texto de la palabra de Dios. Perdón, hermano Edgar. Sí. ¿Vas a iniciar tú primero? Sí, gloria a Dios. Ok, hermano. No sé cuánto tiempo tenemos. Va a ser de esta manera. Usted va a exponer 10 minutos. Gloria a Dios. Amén. Enseguida expongo yo otros 10 minutos y enseguida entramos a preguntas y a dialogar. ¿Correcto? Amén. Gloria al Señor. Adelante, hermano. Amén. Entonces prosiga. Gloria a Dios. Son las 7:08, entonces 10 minutos sería 7:18. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Dice aquí la palabra del Señor. Y antes de leer la palabra del Señor quisiera corregir algo que usted, mi hermano, dijo, y lo quiero corregir para que los hermanos sepan que no es como usted dijo. Amén. Quizás por ignorancia o por dejarse llevar por malas habladurías ha dicho esto, ¿no? Usted dijo que nosotros, los que estamos en contra de un diezmo antibíblico, no ofrendamos, y eso es un grave error, hermano mío. Quisiera yo hacerle presente que nosotros sí ofrendamos. El ofrendar es dar algo de manera voluntaria y de corazón a alguien, sea a un hermano necesitado, sea a una vida que está pasando necesidad, a un no cristiana, sea a nuestra propia familia, aún a los que anuncian el Evangelio, al apoyarle de una manera voluntaria. Eso es ofrendar. Nosotros sí ofrendamos, hermano mío. Eso quiero dejar algo bien claro. Amén. Entonces Amén. voy a empezar con la palabra de Dios. Amén. Gloria al Voy a Señor. empezar con la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor, Edgar Quispe. Si estás en lo correcto. Quizá a lo mejor yo también generalicé que dije que la mayoría de los que no diezman endurecen su corazón en las ofrendas,
no dije que todos, amén. Así como hay hermanos que van en contra del diezmo, son antidiezmos, pero ellos ofrendan. Hay otros que no ofrendan porque tienen tanto su corazón endurecido que no diezman. Y bien, haciendo esa aclaración, esos puntos, ¿estamos de acuerdo, hermano? Yo no generalicé por completo a todos los hermanos que no diezman, porque hay hermanos que no diezman, pero ayudan a la obra ministerial de nuestro Señor. Amén. Eso, en eso estamos, los dos estamos de acuerdo. Amén, 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 hermano. Nosotros estamos de acuerdo con el ofrendar, con el dar voluntario de corazón, porque así lo enseña y da el ejemplo de la iglesia primitiva, lo cual eran columnas los apóstoles. En eso estamos nosotros de acuerdo, que los creyentes ofrendamos voluntariamente. No estamos en contra del dar voluntario, ¿no? Entonces voy a empezar con la palabra de Dios. Dice así en 2 de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al verso 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, subrayemos esa palabra, encubiertamente, ¿qué cosa? Herejías destructoras, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Aquí en el primer versículo dice que se levantarán falsos profetas, y también se levantarán falsos maestros, que van a introducir encubiertamente, no dice abiertamente, van a introducir engañosamente, usando la palabra de Dios, pero torciéndola, y estas doctrinas que van a introducir son destructoras, no de edificación en el cuerpo de Cristo. Y dice que aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, dice, no dice que pocos, muchos seguirán sus disoluciones, sus engaños, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aquí dice que serán muchos los engañados, muchos los que seguirán esta disolución, no dice que serán pocos. Y si hoy en día vemos, podemos dar testimonio de que esto se está cumpliendo, de que se han levantado falsos profetas, falsos maestros, y han introducido con engaño doctrinas destructoras, que usan la palabra de Dios, pero las tuercen a su conveniencia, y los que siguen esta disolución, este engaño, son muchos. ¿Y por qué son cantidad? ¿Por qué son engañados esta muchedumbre de creyentes? Porque no escudriñan las Escrituras, porque se conforman con escuchar lo que el ministro que está enfrente de ellos dice, y no se toman la gentileza como los cristianos, como los judíos deberían de examinar si lo que los pastores le están enseñando está conforme a la palabra. Y es por eso que hay una muchedumbre, una multitud de engañados. Y también podemos ver que esto es cierto. Muchos de los apóstatas, como Casi Luna, Benny Hinn, Maldonado, tienen una muchedumbre de creyentes, de personas que han sido engañadas, que han sido estafadas, aún con textos de la Biblia, pero no se han dado cuenta que estos textos han sido torcidos. Entonces se está cumpliendo también lo que dice la Escritura, y muchos seguirán sus disoluciones. Y esto también se está cumpliendo, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hoy en día muchos inconversos, muchas personas que no son cristianas, blasfeman el camino del Señor por causa de estos falsos maestros, de estos falsos profetas, y aún de sus seguidores, de esta muchedumbre de falsos, de engañados, aleluya. Y esto desde 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, se está cumpliendo, lo estamos viviendo. Aún en el cuerpo de Cristo hay una multitud de engañados,
hay una multitud que sigue estas disoluciones, aleluya, este engaño, pero como el Señor Jesús habló de las 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas, aleluya, ambas se durmieron, pero por la misericordia del Señor, las prudentes se levantaron, aleluya, y eso en estos tiempos está pasando. El Señor está despertando a su iglesia, el Señor está despertando a sus discípulos, aleluya, a nivel mundial, pero lastimosamente somos pocos, aleluya, y muchos son los que están siguiendo esta disolución de este engaño, aleluya. Pero el Señor, antes de su venida, tiene que levantar, despertar a su iglesia por misericordia y por amor, aleluya. Y esto es lo que está pasando. Y una de las herramientas de estos mercaderes de la fe es la doctrina falsa del diezmo moderno. Yo le llamo diezmo moderno porque ese diezmo no figura en la Biblia. En la Biblia hay un diezmo bíblico, hay un diezmo que Dios mandó a hacer a la nación de Israel, y ese diezmo nunca se dio en dinero. Dios nunca demandó los diezmos de las 11 tribus de Israel en dinero, sino en alimentos, aleluya. Y nunca Dios lo demandó que lo den semanal o quincenal o mensual, sino anual, aleluya. Y no solamente era un diezmo, eran varios diezmos, aleluya. Y puedo seguir hablando, pero ya seguiremos sobre esto detalladamente, aleluya. Pero podemos resaltar que hoy día, en estos tiempos, Satanás ha enviado a sus emisarios, a sus falsos profetas y a sus falsos maestros, y los ha introducido encubiertamente en el cuerpo de Cristo, introduciendo herejías destructoras. Y una de esas herejías destructoras por las cuales hacen mercadería de la fe y hacen que el camino de la verdad sea blasfemado, es la doctrina, es el diezmo falso y antibíblico que no figura en la palabra de Dios y que Dios no lo mandó a hacer, aleluya, y que ni los apóstoles ni la iglesia primitiva practicaron, aleluya. Gloria a Dios. Nosotros estamos de acuerdo con el ofrendar voluntario porque está escrito que así lo hicieron los primeros cristianos y los apóstoles, aleluya. Cada uno puede dar de su corazón como propone, ya sea un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80, 90, 100, y a toda esa cantidad que dé, ya no se le llama diezmar, se le llama ofrendar, porque ofrendar es dar de voluntad propia lo que uno propone, aleluya. Entonces, hermanos míos, esto es lo que está pasando. Los mercaderes de la fe, estos falsos profetas, están usando esta herramienta que se llama la doctrina falsa del diezmo moderno, pero muchos de los hermanos no se dan cuenta, no se han dado cuenta que esta doctrina ha sido formada por textos sacados fuera del contexto, que son Malaquías 3:8, del 9 al 10, y Mateo 23:23, y Hebreos 7:8, el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Jacob, y etcétera, etcétera. Toda esta palabra de Dios ha sido torcida y ha sido manipulada, y lastimosamente los hermanos siglo tras siglo han sido engañados, y aún los protestantes han arrastrado este engaño de la Iglesia Católica, que fue la que inició con este desorden. Aleluya. Gloria a Dios. Creo que ya terminó mi tiempo, hermano Rodrigo. Amén, gloria al Señor. Edgar, si quieres finalizar, unos 2 minutos por la plática que tuvimos. Adelante. Gloria. Entonces 2 minutos más, aleluya. Entonces, como le estoy diciendo para allá, ¿ya me escucha, hermano Rodrigo? Aleluya. Amén, hermano. ¿Me escucha, hermano Rodrigo? Claro, le estamos escuchando perfectamente, hermano. Sí, lo que pasa es que entró una llamada a mi celular, alguien me ha llamado y tuve que colgarle. Entonces, hermano, bien, al parecer, hermano Edgar le entró la llamada y lo puso en pausa. A lo mejor está recibiendo la otra llamada. Esperemos que se comunique con nosotros para hacer la exposición conforme a la palabra del Señor. Quédate con nosotros, amado hermano. Puedes preguntar. Si tienes Skype, conéctate a Skype y búscame como Rory201 y haz tus preguntas. Amén. Es muy interesante que tú tengas preguntas y tengas
Sí, Aló, hermano. adelante. Disculpe, me llamaron y tuve que decirle que me llamen más luego. Amén. Minutos, hermano mío, para finalizar la primera parte de lo que estoy compartiendo. Amén. Gloria al Señor, hermano. Adelante. Aleluya. Entonces, hermanos míos que me están escuchando a nivel mundial, quiero dejar algo bien en claro, hermanos míos. Nosotros, los que estamos en contra de ese falso diezmo, de ese diezmo antibíblico que los mercaderes de la fe inventaron y a costa de torcer las escrituras y siglo tras siglo engañaron a muchos de los hermanos, aleluya, nosotros estamos en contra de esa herramienta que ellos usan hoy en día. No sé si se habrán dado cuenta, Casi Luna, Maldonado, Benny Hinn, Catherine Kuhlman y otros que son de la Liga de los Apóstatas usan esa herramienta y han usado esa herramienta para enriquecerse, para hacer quedar mal al Evangelio. Entonces nosotros estamos en contra de esa herramienta, en contra de esa falsa doctrina, de esa falsa enseñanza, porque toda mentira es pecado y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, aleluya. Todo aquel que practique indirectamente o directamente avalando esta doctrina falsa está en pecado y debe arrepentirse y debe escudriñar las escrituras, clamar a Dios para que le haga ver lo que nosotros ahora vemos, aleluya. Entonces, hermanos míos, nosotros sí estamos de acuerdo con el ofrendar voluntario. ¿Por qué? Se preguntarán, porque así lo enseñaron los apóstoles y la iglesia primitiva dio claro ejemplo de que ellos practicaban el ofrendar voluntario, donde no había cantidad fija mínima a dar, sino que cada uno daba como proponía en su corazón. Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Edgar Quispe, muy buen aporte, bendiciones, gloria sea al Señor, amén. Pues bien, amados hermanos, vamos a continuar con mi aporte y enseguida vamos a tener preguntas, amén. Bien, Amén. diezmos. La palabra diezmos, ¿qué significa? Bien, la palabra diezmos significa derecho del 10% del valor de ciertas mercancías, especialmente se pagaban los diezmos al rey. Amén, eso lo vemos en Abraham, que pagó diezmos al rey, al sacerdote Melquisedec, amén. Es rey de justicia, amén. ¿Cuántos diezmos hay en la Biblia? Porque la palabra diezmos es una palabra plural, amén. Bien, primer diezmo es un diezmo levítico. Segundo diezmo es diezmos de diezmos. Eso lo vemos en Números 18, 24 al 32, amén. Tercer diezmo, diezmo que se come en Jerusalén. Los hermanos diezmaban y iban a Jerusalén a comer los diezmos, amén. Vemos que hay diferencias de diezmos. El cuarto diezmo es el diezmo más importante, amén. Es el diezmo más importante, ¿por qué? Porque ese diezmo se daba a los pobres, enfermos, huérfanos y viudas, y se recogía solo en el año tercero y en el año sexto de solidaridad, amén, en unidad, para el provecho de los pobres, amén. Esos son diezmos, ya como lo vemos, un diezmo levítico, son diferentes diezmos. No vamos a meter a las fiestas de Pascua, pan sin levadura y eso no. Ahorita voy a hacer mi exposición, espero que me entienda. Son diferentes diezmos, por eso dice la palabra de Dios, diezmos, es una palabra plural, amén. Ok, hay un diezmo que se le entrega a los reyes, amén, como lo hizo Abraham. Ese es fuera de los diezmos levíticos, fuera de la ley. Está otro diezmo que dice en Génesis 28, en su capítulo 19, en su capítulo 28, versículo 19 al 22. Dice que Jacob hizo un diezmo por voto, amén. Y bien, los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos ministros pactan con Dios pidiendo un diezmo falso. Aún el hermano que acaba de exponer dice que hay falsos ministros, falsos apóstoles, falsos maestros. Exacto, sí hay. Y ellos usan la palabra pacte con Dios. El hombre no pacta con el Señor.
Amén. El hombre puede hacer voto como lo hizo Jacob, voto al Señor. Eso lo vemos en la palabra del Señor en Génesis 28, versículo 19 al 22, dice: y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo, y me guardara en este viaje en que voy, y me diera pan para comer, y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová o Yahvé será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y será todo lo que me dieres. El diezmo apartaré para ti. Aquí estamos hablando de un solo diezmo. El diezmo, no dice los diezmos, dice el diezmo. La palabra voto, ¿qué significa la palabra voto? Voto es hacerle una promesa a Dios. El hombre puede hacer voto hoy en día, sí, claro. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento, que Pablo hacía votos a Dios. Amén. El hombre puede hacer votos, sí, mas no puedes pactar con Dios, porque el Señor tuvo 7 pactos con el hombre. Dios es el que pacta, Dios es un Dios de pactos. El hombre no puede pactar con Dios. Amén. El Deuteronomio 12:2, hay un voto, y el voto significa promesa. Tú puedes prometer a Dios hacer un voto y decirle: Señor, de lo que tú me des, yo te voy a ofrecer cierta cantidad, amén, para usted, para ti, Señor, porque tú me estás dando, y yo tengo que darte, y no tengo que endurecer mi corazón para ayudarte, porque el Señor te bendice, el Señor te prospera, pero para que ayudes a su ministerio, amén. Y en cambio los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos ministros piden un diezmo antibíblico para su propio provecho. Amén. Aquí vemos que ya estamos hablando de una gran diferencia de los falsos apóstoles, de los falsos maestros, de los falsos ministros, a los ministros del Señor. Amén. Usted, amado hermano, puede hacer un voto con Dios y puede dar, si dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, la palabra del Señor dice en 2 de Corintios, en su capítulo, en 9, versículo 7, que como el Espíritu Santo disponga en tu corazón, tú puedes darle a Dios. Bien, si el Espíritu Santo no se equivoca, amado hermano, si el Espíritu Santo está contigo y el Espíritu Santo te pone en tu corazón que tú diezmes, puedes diezmar, puedes hacer un voto de diezmo ante Dios. Amén. El Espíritu Santo no te va a llevar a un error. Por eso dice que Dios ama al dador alegre, al dador que se despoja de lo que Dios le da para su ayuda ministerial. Hubo en una ocasión, el día de ofrendas, que una viuda pobre, dice la palabra de Dios, dio su ofrenda. Amén. Y Jesús se agradó. ¿Por qué se agradó de esa mujer? Porque ella sabía que iba a recibir los diezmos de los judíos, de un diezmo para los pobres, pero ella quiso darle todo lo que ella tenía al Señor, todo su sustento. ¿Por qué? Porque Dios bendice y Dios te va a dar. Hoy en día los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos ministros piden para su propio beneficio. Sí, cierto, hay falsos obreros, pero los maestros, los ministros de Dios, los ministros del Señor, son los que ayudan a sus ovejas. Amén. Hay muchas iglesias, hay muchas congregaciones que las ofrendas y los diezmos son utilizados para hacer casas de alimento, comedores gratis, llevan a los hospitales lonches, comida, y eso sale de las ofrendas y de los diezmos del Señor. Estamos hablando que hay dos: hay falsos maestros, falsos apóstoles, falsos ministros, lobos rapaces, obreros fraudulentos, y hay otros ministros del Señor. Amén. Y ellos pueden
recibir los diezmos conforme al voto que usted haga. El voto es permitido, y si el Espíritu Santo está en su corazón y da el diezmo, promete el diezmo, así como Jacob hizo la promesa del voto, el Señor se agrada de su sacrificio. Amén. Eso no es implicación de la ley en ningún momento. Ya hemos visto el voto en los diezmos levíticos, ya hemos visto el diezmo de diezmos que se daba a los sacerdotes levíticos, Eso lo vamos a ver en Números, en su capítulo, déjeme ver porque se me apagó la luz. Gloria a Dios. Número 18. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en este versículo. Amén. Vamos a ver en su versículo 18. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. O sea, es un pacto de sal perpetuo, es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Amén. Ese es un pacto perpetuo, dice la bendita palabra del Señor. Vamos a ver aquí 24, porque los levitas he dado de heredar los diezmos de los hijos de Israel que ofrecían a Jehová en ofrenda, por lo cual, oye, ¿cómo dice aquí la palabra del Señor? Aleluya, gloria al Señor. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Oh, qué caray, ¿cómo que un diezmo es una ofrenda? Amén. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando tomes de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Aquí vemos que la palabra del Señor en un solo texto, amado hermano, tengo varios textos, pero creo que ahorita vamos a utilizar nomás un texto, dice los diezmos en ofrenda. Por eso el Nuevo Testamento no habla de diezmos sino de ofrenda. Y si el Espíritu Santo pone en tu corazón diezmar y dar al ministerio del Señor, dalo. Amén. Porque tú puedes hacer un voto con Dios, hasta ahorita no puedes pactar. Como dicen que hay falsos obreros que piden, tú pacta con Dios, que Dios te va a enriquecer, pacta, da tu casa, da tu auto, y Dios te va a multiplicar. Esos son falsos obreros. En cambio, del Espíritu Santo no se va a equivocar en ti, amado hermano, si pone en tu corazón diezmar. Él te va a bendecir conforme a su palabra, te va a dar el 100 por 1 para que tú sigas ayudando a su obra ministerial. Amén. Hay muchos hermanos que se acercan a causa de esos falsos ministros, de esos falsos apóstoles, ¿sí? De esos lobos rapaces que se acercan a las iglesias para recibir riquezas. Amén. Esos son falsos. Porque un cristiano debe de acercarse a una iglesia a buscar a Dios, que Dios more realmente en su corazón y lo transforme, sea un nacimiento nuevo en la vida del verdadero creyente, del verdadero cristiano. Amén. No vayas a buscar riquezas, porque al buscar riquezas estás buscando a un Dios, que es al Dios Mamón. Amén. Y desgraciadamente, todo el cristiano traemos ese Dios en nuestra bolsa, porque todos traemos dinero, y traemos a ese Dios en nuestra bolsa. Pero si tú pones tu corazón al dar una ofrenda para que recibas ganancia y multiplicación, estás buscando al Dios Mamón. Amén. Pero si tú ofrendas, como dice la palabra de Dios, das de corazón al ministerio del Señor sin esperar nada a cambio, Dios te va a bendecir grandemente y no estás buscando dioses de prosperidad. Amén. Te estás buscando al Dios verdadero y no estás buscando una prosperidad en tu vida. Hoy en día hemos visto muchos amados hermanos que se arriman a la iglesia a causa de estos
falsos maestros, falsos ministros, a buscar riquezas y no buscan al Dios de la gloria, al Dios eterno, el cual va a cambiar Amén, tu hermano vida Rodrigo. y te va Así a es, transformar. perdón, Amén, gloria al Señor. Edgar Quispe, adelante. Gracias por permitirme estos minutos. Amén. Gloria a Dios. Gran aporte, hermano mío Rodrigo. Ha estado hablando mucho acerca de la ley de los diezmos, aleluya. Y también he notado que mencionó mencionó muchas veces la palabra diezmo y una sola vez mencionó la palabra ofrenda, que se menciona mucho en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora quiero recalcar algo. Usted habló que el Espíritu Santo, si te pone dar el diezmo en tu corazón, hazlo. Pero la palabra del Señor nos enseña que Dios no puede contradecirse, aleluya. El Espíritu Santo no puede poner a practicar a un creyente un falso diezmo que nunca ordenó hacer, o un diezmo que nunca ordenó hacer. El Espíritu Santo nunca puede poner en el corazón de un creyente a practicar o a dar un diezmo que él nunca ordenó hacer. Eso se le llama fuego extraño. Aleluya. Por eso es que yo menciono que hay un falso diezmo, hay un diezmo antibíblico que está gobernando y que se está enseñando en muchas iglesias evangélicas, aleluya, y que muchos de los pastores, solo Dios lo sabe si por ignorancia o sabiendo, lo hacen y propagan esta doctrina mentirosa de un diezmo antibíblico. Solo Dios sabe si lo están haciendo sabiendo o por ignorancia, pero nunca el Espíritu Santo puede poner a practicar un falso diezmo que nunca ordenó hacer. El diezmo verdadero que está en la Biblia y que Dios lo mandó a hacer está en Deuteronomio capítulo 14, del verso 22 al 29. Este es el verdadero diezmo y que el hermano Rodrigo ya mencionó, pero quiero recalcar a los hermanos que nos están oyendo que hay un verdadero diezmo, que hay un diezmo bíblico que está escrito en la palabra de Dios y que Dios lo mandó a hacer a la nación de Israel. Sí o sí lo tenían que hacer, no podían fallar, no podían dar si querían un 5 o un 6, tenía que ser un 10, aleluya, porque así lo mandaba Dios. Era un impuesto, aleluya, porque así dice la palabra. Hermano Edgar, Vuelvo a decir, habíamos quedado en que íbamos a exponer 10 minutos cada quien y enseguida preguntas. Sí. Haga su pregunta, hermano, por favor. Sí, hermano Rodrigo, lo que pasa es que todavía no he terminado yo de exponer. Bueno, entonces, cuando tuvimos sí está bien, hermano, cuando tuvimos ese acuerdo, usted me haya dicho, quedamos de acuerdo en que íbamos a exponer 10 minutos cada quien y enseguida preguntas. Además vamos a tener una segunda oportunidad, hermano. Ahorita haga unas preguntas porque enseguida tengo un programa del hermano Arley a las 8 de la noche. Gloria a Dios, hermano Rodrigo. Sí, lo que pasa es que este tema es muy amplio, no es solamente para tocar en una hora, por eso que... Por eso te van a dar más oportunidades, hermano. Por eso vamos a dialogar más veces, a profundizar más en la escritura. Ya, quiero leer esta parte de la escritura, aleluya. Bueno, hace tu pregunta, hermano. Y luego procede a preguntarle. En esto no quedamos, hermano, respete la regla en que habíamos quedado. Dijimos que íbamos a exponer 10 minutos cada quien y enseguida preguntas. Y después de esta pregunta, ¿puedo continuar con mi segunda parte de exposición? Después de la pregunta,
Usted me hace una pregunta, yo le hago otra, me responde, le respondo y enseguida hacemos otra pregunta, pero tenemos 15 minutos porque a las 8 tengo un programa. Ay, hermano mío, entonces va a haber un continuar, porque esto no se puede acabar Sí, en vamos a continuar las veces que usted guste, hermano. Amén, le voy a hacer una pregunta, hermano Rodrigo. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios, ¿usted cree que el Espíritu Santo puede poner a practicar a un creyente algo que él no enseñó ni mandó a hacer? ¿Esa es su pregunta, hermano? Sí, hermano. Ok, hermano. El Espíritu Santo no va a enseñar algo que no esté en la palabra de Dios, hermano. Amén. Y puede hacer ya le que contesté su pregunta, hermano. Por eso le dije que ya si no esa era puede, su pregunta. Gloria a Dios. Amén. Ya, está bien, hermano. Ok, hermano. Ha dicho una gran verdad. El Espíritu Santo nunca puede poner en el corazón de un creyente hacer algo que él no enseñó ni mandó a hacer. Lo que no está en la Biblia. Amén, hermano. Ok, hermano. Va mi pregunta, amado hermano. Adelante. Sí. Ok. Sí, gloria a Dios. Usted acaba de comentar que la Biblia, que la palabra de Dios, no hay un diezmo bíblico. Amén. No, que hay un diezmo bíblico. Ok, bueno, un diezmo que no es bíblico. Ok. Hay un diezmo no bíblico. Amén. Mi pregunta es, de estos 4 diezmos, el diezmo levítico, el diezmo de diezmos y el diezmo por voto, ¿no son bíblicos? Amén, le respondo. Amén, le respondo, hermano. Amén, gloria al Señor. Ya. Todos los diezmos que usted ha mencionado son bíblicos y son parte de la ley de Moisés, del antiguo pacto. Amén. Amén. Que fue dado por mandato a cumplir y hacer a la nación de Israel. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Haga su pregunta, hermano. Sí. Ahora yo le pregunto, hermano mío, ¿usted cada qué tiempo diezma? Porque usted dice que diezma. ¿Cada qué tiempo da sus diezmos? No lo entendí, hermano. ¿Cada qué tiempo usted da su diezmo? Ok, hermano, bien, hermano. Yo ahorita no diezmo, hermano. No ya, diezmo. pero nunca ha diezmado, porque usted habla de diezmar. Me imagino que si usted habla de No, diezmar... la es pregunta que- fue que cada cuando daba diezmos. No es diezmado. Sí. Ahorita no es diezmado. Ya, pero cuando mire, iba- hermano, vamos a hacer una cosa. El hermano Fari Figuer del Distrito Federal México nos está pidiendo que falta organización y todo, sobre todo una gran profundidad dentro de la palabra del Señor. El hermano quiere hacer preguntas, pero dice que así no es posible hacerlas, porque debe de haber un orden. Y yo estoy de acuerdo con lo que el hermano dice, sí es cierto. Si no metemos un orden en nosotros, como hijos de Dios, y como personas que somos llenas del Espíritu Santo, y tenemos los frutos del Señor, los que nos están escuchando en este momento no van a poder entender las bases de las preguntas que estamos haciendo. Amén. Entonces, en el amor del Señor, le pido que las preguntas sean un poco más con profundidad, conforme a la palabra del Señor que nos están haciendo. O bien, vamos a hacer una cosa, hermano Fari, puede preguntar. Que nos pregunte y que nos haga una pregunta y ahorita la contestamos, amén. Pues bien, la respuesta hermano, fue pero- esa, hermano, yo ahorita no diezmo, hermano. Entonces déjeme preguntarle una pregunta más. Esta es otra, me toca a mí preguntar, hermano, se ha ordenado. No, lo que pasa es que cuando usted me respondió no me dio una respuesta concreta. Usted dice Es que ya le que contesté no- que yo no diezmo. Hágame otra pregunta, pero primero deje preguntar yo. Tengamos orden, hermano, porque nos están escuchando varios hermanos y ahorita ya me están llamando en la palabra Amén, del hermano, Señor. Amén.
Amén. Ok. La pregunta del hermano Fari, que nos está comentando ahorita en este momento, nos pregunta que si el diezmo es vigente hoy en día, sí o no, y que sea con una base bíblica. Gloria a Dios. Adelante, hermano. Repito, ¿el diezmo es vigente hoy en día, sí o no, y que sea una base bíblica? Gloria a Dios. Le voy a responder con base bíblica, pero voy a decir algo. El hermano menciona diezmo, pero no ha explicado, no ha sido explícito a qué diezmo se refiere, porque para mí existen dos diezmos. Existe el diezmo bíblico y el diezmo antibíblico. Si él se está refiriendo al diezmo bíblico, ese diezmo ya no está vigente para la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque ese diezmo fue un mandato dado explícitamente para el sacerdocio arónico y para la tribu de Leví. Nada más. Habiendo surgido el sacerdocio de Melquisedec, ya nada tiene que ver el sacerdocio arónico, y por ende todos sus mandatos que fueron dados referentes a ese sacerdocio y a aquella tribu, aleluya. ¿Quiere base bíblica? Vamos a Hebreos capítulo 7, aleluya. No sé si usted lo puede leer, hermano mío. No, hermano, ahorita estoy buscando mi texto para dar contestación a su respuesta. Ya listo, voy a ir a Hebreos capítulo 7. El hermano ha preguntado si el diezmo sigue vigente en el cuerpo de Cristo. Si se refiere al diezmo de la ley de Moisés, no está vigente, aleluya. Pero si se refiere al diezmo antibíblico, sí lo están practicando en las iglesias evangélicas, aleluya. Hebreos capítulo 7, ahí dice claramente que hubo un sacerdocio que surgió y que reemplazó al sacerdocio arónico, aleluya. Voy a leerlo. Dice así: si pues la perfección fue, Hebreos capítulo 7, verso 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, noten eso, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Había un mandato en la ley que decía que los diezmos eran para la tribu de Leví, porque ellos no heredaron tierra. Entonces hubo un cambio de sacerdocio y también un cambio de ley, necesariamente. 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nada sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley. El sacerdocio de Melquisedec no fue constituido por la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues te da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Amén. Entonces estos textos hablan de que hubo un cambio de sacerdocio, aleluya, y por ende también un cambio de ley, aleluya. Entonces, hermano mío, la respuesta a la pregunta del hermano es que los diezmos dados para la tribu de Leví no están vigentes en el cuerpo de Cristo, porque estamos bajo un nuevo sacerdocio, aleluya, según el orden de Melquisedec, aleluya. Y en ninguna parte aquí se está diciendo que el diezmo de la tribu de Leví debe continuar, aleluya. Amén, gloria al Señor. Ok, la respuesta mía, hermano Fari: ¿el diezmo es vigente hoy en día, sí o no? Y una base bíblica, ok. Para eso te
hubo un tiempo que los judíos dejaron de diezmar, amén, y los levitas tuvieron que esparcerse por diferentes pueblos buscando trabajo para su mantención, porque el pueblo endureció su corazón y no diezmó, amén. Jesús vino, pero él no abrogó la ley, sino vino a cumplirla y a darle cumplimiento en él. Para mí, el diezmo no ha acabado, porque el diezmo mosaico, como dice el hermano Edgar Quispe, que ya acabó, no ha acabado, porque todavía no se ha cumplido la semana 70, donde el tercer templo es construido y van a ser sus ofrendas, amén. Eso lo vemos en Daniel capítulo 9, que va a venir la construcción del tercer templo y se va a volver a la ley mosaica, que es la palabra del Señor. La ley es la palabra de Dios y todos estamos conforme a la ley porque es la palabra del Señor. Nomás que Jesús vino a darle cumplimiento y todos los que estamos en Jesús y amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, cumplimos la ley. La ley no ha sido abrogada, no ha sido quitada, porque el Señor la puso en nuestros corazones. Amén. Y eso lo vamos a ver aquí en Lucas, si más no me en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, sus últimos versículos. Dice, cuando, a ver, mientras, porque el Señor, se me perdió ahorita la cita, pero vamos, gloria al Señor. Cuando, ok, dice, entonces José, quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita de Chipre, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Veamos que era un levita natural de Chipre, ese tenía heredad, pero Dios en el antiguo pacto prohibió tener heredad a los levitas. Entonces, tomando esta palabra del Señor, los levitas, cuando no recibieron el diezmo durante más de 30 años, según el orden bíblico, fueron y trabajaron, en lo cual ellos ya tenían su heredad, empezaron a comprar tierras para su mantención y su sustento, amén. Pero vemos que este levita en el capítulo 5, pero cierto, enseguida dice, en el capítulo 5 dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Entonces este hombre, como tenía bienes, endureció su corazón y no dio el voto que le había hecho a Dios por medio del Espíritu Santo, amén. Entonces el voto lo puedes hacer y el Espíritu Santo te puede dar que tú des conforme el diezmo, conforme al Señor, conforme a como ponga tu corazón el Espíritu Santo, una entrega total. En el segundo pacto no pide un diezmo, pide una entrega total de todos tus bienes. ¿Por qué? Para la mantención de su ministerio y para que cada uno de los miembros no tenga necesidad, amén. Todos sean igual, tengan una igualdad. Amén. Entonces los levitas fueron esparcidos porque el pueblo de Israel, los judíos ya no diezmaban. Amén. Y hoy, en estos días, vemos con la heredad del capítulo 4 de Hechos, que el levita tenía heredad y Dios les había prohibido tener heredad a ellos. Por eso eran sustentados por el pueblo del Señor. Y si decimos que la ley todavía no está vigente, entonces la ley no está escrita en nuestros corazones. Entonces Cristo, cuando nos dio 2 mandamientos, esos eran fuera de la ley. Amén. Esto es algo que hay que profundizar a la palabra del Señor. Hay que comprender que nosotros, no siendo judíos, estamos en la gracia del Señor. Pero los verdaderos judíos que están en la gracia de Cristo, ellos todavía siguen conforme a la Biblia, con los pactos perpetuos, con sus fiestas conforme a la Biblia, se apegan a la Biblia y en un futuro van a volver a ofrendar y a diezmar en el tercer templo judío, porque el falso profeta va a cortar los sacrificios y las ofrendas en el templo cuando venga la abominación asoladora que dijo el profeta, el Daniel huya, dice Cristo en Mateo 24.
Amén. Tenemos otra pregunta del hermano Arley Rodríguez. Dice, Hermano, yo quiero hacerle una pregunta a usted. amén, gloria al Señor, hermano, a ver, hágamela con gusto. Aunque Sí. hice una pregunta y yo no le hice otra, pero adelante, hágala. Sí. Usted dijo que no diezmaba, Amén. pero usted habla de diezmos. Y usted me respondió que ahora no diezma. Ajá. Permítame preguntarle, ¿alguna vez ha diezmado? ¿Esa es su pregunta? Una vez más. Permítame Esa es su preguntarle. pregunta, sí la entendí, ¿esa es su pregunta? No, me falta la otra parte. Permítame preguntarle, ¿alguna vez ha diezmado y cada qué tiempo? Ok, hermano, amén. Bien, está un diezmo chemita que es acerca de los huérfanos, pobres, viudas, el ayudo a las personas. Ese es una ofrenda de diezmo. Y aún Pablo le decía a los discípulos que él tenía que se acordaran de los pobres. Amén. Entonces nosotros cuando ayudamos a un pobre, a un necesitado, estamos cumpliendo con un diezmo. Me está respondiendo, hermano. Le la estoy pregunta. respondiendo su pregunta, amado hermano. Otra vez me Que va a usted no, preguntar. espéreme, es que no ha acabado. No, es que Ahora. no he entendido mi pregunta, me vuelvo a preguntar. No, yo lo entendí, déjeme responderle, hermano. Sea ordenado, no sea necio. Escuche al terminar mi pregunta. A ver, En un tiempo, cuando yo inicié, hace 7 años, que fue mi conversión, empecé yo a dar diezmo, una ofrenda de lo que yo tenía. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra congregación no había techo, no había sillas. Teníamos que comprar lonas, teníamos que comprar focos para reunirnos y alabar. Déjeme responderle, hermano. Usted está dando su testimonio, no está respondiendo concretamente a No, mi lo que pregunta. pasa es que usted quiere escuchar lo que usted quiera, hermano. Déjeme responder mi pregunta. Ya le respondí si diezmaba cuando yo empezaba. Entonces ahí se acabó. No, entonces está mal. No. Ya, déjeme decirle que usted No, déjeme hacer mi diezma. pregunta. Hermano, enseguida tengo un programa, faltan 2 minutos. ¿Qué le parece si continuamos la próxima semana o entre semana usted me manda un mensaje y continuamos, hermano? 2 minutos para empezar el otro programa. Bien, como ustedes han visto al hermano Edgar Quispe de Lima, Perú, y a su servidor Rodrigo Uberco Gutiérrez, hemos tenido un compartimiento conforme a la palabra del Señor. Vamos a seguir con un segundo tema y esperemos que haya un buen orden en esos compartimentos, porque para que ustedes, amados hermanos, nos escuchen de gran manera bien y que sea orden, amén, y que no nuestra necedad o que queramos escuchar conforme a lo que nosotros queramos escuchar, las preguntas y esto sea con orden, amén. Yo sé que muchas veces somos necios, que queremos ir en contra de la voluntad del Señor, pero Dios es grande y poderoso y nos muestra conforme a su palabra las bendiciones de gran manera que nosotros tenemos. Adelante, hermano, para despedirse, porque tengo enseguida un programa de la gracia en Cristo con el hermano Arley Ancizar Rodríguez Amaya desde Bogotá, Colombia. En 2 minutos, en 3 minutos comenzamos nuevamente. Adelante, hermano Edgar Quispe, para que se despida. Bien, hermanos míos que han oído esta conversación con el hermano Rodrigo, aquí vuelvo a recalcar ya para despedirme en un minuto, aquí hay un falso diezmo y un diezmo bíblico. El diezmo falso se está practicando en las iglesias evangélicas usando las escrituras, pero torciéndolas, pero solamente se dan cuenta aquellos que leen las escrituras. Ningún cristiano evangélico está cumpliendo con la ley de los diezmos que se menciona en Deuteronomio capítulo 14 de 22 a 29 y que el hermano ha hecho mención. Ningún cristiano evangélico puede levantar la mano y decir que lo está cumpliendo. Por ende, lo que está haciendo es practicar un falso diezmo. Dios demanda diezmo cada año y demanda también diezmos cada 3 años. Pero el hermano Rodrigo ha mencionado desde que se convirtió diezmaba, entonces no está cumpliendo conforme a como Dios lo mandó a hacer. Por ende,
Es por ello que yo digo que hay un falso diezmo que se ha introducido con textos sacados fuera del contexto. Y ruego a Dios y pido a los hermanos que han visto esto, que oremos por nuestros hermanos que todavía no ven. La paz sea con todos ustedes, mis hermanos, y en la segunda oportunidad estará el hermano Edgar Pajoy, el hermano Víctor, acompañándonos, y yo pediría que haya un moderador que controle el tiempo y que pueda dirigir este debate. Aleluya. Paz de Jesús, hermano Rodrigo. Amén, hermano Edgar Quispe, paz del Mesías sea con nosotros, en todos nosotros. El amor de Cristo mora en nosotros y por ende tenemos que demostrar los frutos del Espíritu Santo amándonos unos a otros. Amén. Aunque hay unos que conocen más la palabra de Dios que a otros, pero no dejan de ser hijos de Dios y no por eso debemos de condenar. Amén. Los que saben deben de enseñar a los que no saben y deben de enseñar con amor y paciencia conforme a la palabra del Señor, porque somos hijos de Dios. Amén. No podemos condenar al que es cristiano. Amén. Y bien, para todos aquellos hermanos que nos están escuchando en este momento, vamos a hacer una transmisión nuevamente desde Bogotá, Colombia, con el hermano Arley, va a estar con nosotros en la Radio Concilio Internacional Dios de Agua Viva, y vamos a tener varias conversaciones conforme a los diezmos, conforme a lo que nos implica hoy en día el diezmo. Hemos tenido, en varios grupos he tenido conversiones acerca de que si la ley ya está abrogada, que si la ley existe, que si no la ley. Pero nosotros tenemos que cumplir mandamientos, porque Cristo dijo, 2 mandamientos les dejo, y con esos mandamientos tienen cumplimiento en toda la ley. Pues bien, hasta el día de hoy nos retiramos, vamos a hacer la transmisión ahorita, le vamos a hacer la llamada al hermano Antisar Rodríguez. Pueden hacer sus preguntas durante la semana. Para el sábado, primeramente el Señor, vamos a estar compartiendo estos puntos, y invito a los hermanos que ustedes gusten a dialogar conforme a esto y a profundizar.